Bueno, jóvenes, empezamos con los ejemplos del siguiente tema. El siguiente tema es cómo pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico y cómo pasar del lenguaje algebraico al lenguaje común. Este es a lo mejor al principio un poco complicado, pero si ustedes logran hacer esa transición del lenguaje común al lenguaje algebraico o viceversa, para ustedes pues va a ser más fácil la álgebra, el planteamiento de ecuaciones. Entonces es una parte primordial del álgebra, cómo lo que nosotros expresamos, cómo nos expresan el problema de forma común, pasarlo a una forma algebraica. Por ejemplo, dice un número disminuido en 3. Entonces, siempre nos han hecho costumbre, por ejemplo, un número disminuido en 3, que la X es para la incógnita. Entonces, digamos aquí sería X, aquí sería X disminuido. Cuando decimos disminuido, pues sería negativo, ¿va? Y en 3, X menos 3. O sea, sería la solución. Si dos números enteros consecutivos, entonces son dos números, voy a buscar un número, pues sería X. El número consecutivo de X, el siguiente número para asegurarlo, que es entero, pues sería X más 1. Una forma rápida de ir checando es hacer la transformación algebraica. Por ejemplo, si yo digo si X es igual a 3, tendría que ser 4. Y sí, se cumple. X igual a 3, 3 más 1, 4. Los 3 y 4 son números enteros positivos. Y le doy valores aleatorios a X y tiene que cumplir. Si la raíz cúbica de la diferencia de dos números cualesquiera. Entonces hay que poner atención de cómo está planteada la expresión, la oración. Dice la raíz cúbica. Bueno, planteo mi raíz cúbica de la diferencia de dos números cualesquiera. ¿Cuáles son esos números? X y Y. ¿Cuál es la operación de la diferencia? Pues una resta, X menos Y. Entonces esa sería la expresión algebraica. Un número de dos cifras cuyo dígito de las decenas es el doble de las unidades. Si empezamos a subir un poquito de nivel, dice un número de dos cifras. Si nosotros analizamos, pues nosotros para tener dos cifras tenemos pues las decenas y las unidades. Así estaría compuesto mi número de dos cifras, o sea, cuyo dígito de las decenas es el doble de las unidades. Yo no conozco qué dígito es el de las unidades, pues sería X. El de las decenas dice el doble de las unidades. Aquí sería 2X. Pero ¿qué ocurre con el caso de las decenas? Acuérdense que estamos en un sistema decimal en el que todo lo que tengamos aquí lo multiplicamos por 10. Entonces esa sería la expresión de esa oración, de ese lenguaje común. ¿Cómo lo podemos comprobar? Entonces yo tendría 2X por 10 más X. ¿Cómo lo puedo comprobar? Fácil. Por ejemplo, si yo tengo 24, para este número 24, este 2 lo estoy multiplicando por 10 y este me queda solito. Por eso esta expresión lleva este 10. ¿Sí? Aquí no cumple de que sea el doble. Para que cumpliera sería 42, por ejemplo. 42. Pero aquí este 40, perdón, este 4 no es 4, ¿verdad? Ya sabemos que es 4 por 10 más 2, que es lo que yo tengo acá. 4 por 10 me da 40 más 2, 42. Es este número. Así está compuesto nuestro sistema decimal. Es la forma en que expresamos los números. Entonces espero que no tengan dificultad en ese tipo
de cuestiones, porque se empieza a poner un poquito más complicado, más interesante ese tema. Entonces quedaría de esa forma: 2 por 10, 2x por 10 más x. En algunos casos, pues lo que hacen es de una vez sumar. 2 por 10 serían 20x más x igual a 21x. Pero si yo nada más dejo 21x, como que no se queda bien definido o no se puede observar bien esta oración, donde dice que dos cifras, que es lo que yo tengo acá, volvemos a checar, dos cifras cuyo dígito de las decenas, que es este dígito, es el doble de las unidades, ¿sí? Entonces yo de preferencia, pues dejen la expresión así desarrollada, porque así es como se entiende mejor. El perímetro de un rectángulo, si se sabe que el largo es 3 veces su ancho. El perímetro de un rectángulo, ¿cómo se calcula el rectángulo? Pues hacemos por acá la operación. Pues para el perímetro sería este lado más este, más este, más este. El perímetro de un rectángulo, si se sabe que el largo es 3 veces su ancho. Entonces aquí hay que checar qué lado no depende de quién. Por ejemplo, el largo, dice acá, es 3 veces su ancho. Si nos damos cuenta, el largo depende del ancho. Entonces el AX, este sería el ancho, X. Y el largo dice que es 3 veces el valor de este ancho. Sería 3X. Pues mi perímetro, pues sería 2X más 2 por 3X. O si no nos queda claro, ya sabemos que sería 3X más X más 3X más X. Eso es igual al perímetro. Y aquí lo que hicimos es juntarlo. Ya sé que tengo que sumar 2 veces X y 2 veces 3X. Ocurre lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Podemos hacer la operación. 2X más 2 por 3, 6X igual a P. 2X más 6X es igual a 8X igual a P. Entonces lo podemos dejar de esa forma. Entonces anotamos por acá su expresión. Yo les sugiero de nuevo que lo dejemos de esta forma. 2X más 2 veces 3X igual a P. O bien 8X igual a P. Entonces la respuesta de esta expresión, de esta oración del lenguaje común al lenguaje algebraico. Borramos esa parte para que podamos hacer el siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio, ¿qué nos están pidiendo? El perímetro de un triángulo rectángulo. Si se sabe que el cateto mayor tiene 3 unidades más que el cateto menor y que la hipotenusa es 2 unidades mayor que el cateto mayor. Entonces, como hicimos hace rato, primera sugerencia, yo les sugiero que nos vayamos apoyando de, pues de una figura. Hagamos nuestro esbozo, a ver qué tal sale mi triángulo. Híjole, salió medio chico. A ver, bueno,
que dice el perímetro de un triángulo rectángulo. Entonces ya tenemos nuestro triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo, acuérdense, tiene un ángulo de 90 grados, dos catetos y una hipotenusa. Esta sería mi hipotenusa. Si se sabe que el cateto mayor, este cateto, mide 3 unidades más que el cateto menor y que la hipotenusa es 2 unidades mayor que el cateto mayor. De nuevo, tenemos que checar cuál no depende de cuál. Si empezamos aquí con hipotenusa, esta hipotenusa depende del cateto mayor. Esta hipotenusa depende de este. Y el cateto mayor mide 3 unidades más que el cateto menor. Entonces, es una cadenita. El cateto menor, pues ese no depende de nadie, sería X. El cateto mayor, dice, mide 3 unidades más que el cateto menor. Entonces, este sería X más 3. Y la hipotenusa, dice, la hipotenusa es 2 unidades mayor que el cateto mayor. Entonces, la hipotenusa es 2 unidades mayor que el cateto mayor. El cateto mayor ya sé que es X más 3. Este es el cateto mayor, más 2 unidades, sería X más 5. Entonces ese sería el perímetro de ese triángulo y lo podemos representar como X más 3, el cateto menor más el cateto mayor, más la hipotenusa X más 5 igual al perímetro. Entonces esa es la forma en que nosotros podemos pasar al lenguaje algebraico. Podemos hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Una X más una X más una X son 3X. 3 más 5, 8. Y dejar así la expresión. 3X más 8 sería el perímetro de ese triángulo. El siguiente ejemplo, siguiente ejercicio, el área de un rectángulo. Si se sabe que su largo mide 3 unidades menos que el triple de su ancho. Borramos las operaciones que hicimos para el triángulo para que tengamos un pequeño espacio. Lo que les he comentado, hagamos un esbozo de figura, apoyémonos en eso, en las figuras, como apoyo visual. El área de un rectángulo. Para el área del rectángulo yo sé que pues es largo por ancho, ¿sí? Tenemos este largo por este ancho. Entonces revisamos a cuál le ponemos X. X va a ser aquella parte que no depende de nadie. Su largo mide 3 unidades menos que el triple de su ancho. Entonces aquí nos está diciendo que este largo depende del ancho. Entonces el ancho sería X y el largo dice 3 unidades menos que el triple de su ancho. Entonces, el triple es 3X. Este es el triple de lo de ancho. 3 unidades menos 3. Y el área sería 3X menos 3 por X. Ese es igual a su área. Entonces eso lo ponemos aquí. El área es igual a 3X menos 3 por X. Lo podemos dejar así o podemos desarrollar la expresión. A lo mejor se les complica porque no hemos visto este tema de multiplicación, pero sería 3x cuadrada menos 3x. Y esa es la expresión algebraica para esa oración. El último ejercicio, 30. La edad de Alberto, si tiene 4 años más que el doble de la edad de Patricia. La edad de Alberto, si tiene 4 años más que el doble de la edad de Patricia. Entonces, Patricia y Alberto. Yo quiero saber la edad de Alberto. Patricia no depende de nadie. Sería la X. Acuérdense, a la X yo le voy a poner
a la persona, al lado, al objeto, a la expresión que no depende de nadie, a la que es independiente, se podría decir. En este caso, la edad de Patricia no depende de la de Alberto. La de Alberto sí depende de de la de Patricia. Entonces, con eso es lo que tenemos que hacer esta, esta oración. Si la edad de Alberto si tiene 4 años más que el doble de la edad de Patricia, el doble de la edad de Patricia. ¿Cuál es el doble de la edad de Patricia? Si el vale X, el doble sería 2X. 4 años más 4. Entonces esa es la edad de Alberto. 2X más 4. Esa es la expresión algebraica. Esta es la forma de cómo pasamos del lenguaje común al lenguaje algebraico. A lo mejor es un poco complicado para ustedes jóvenes que están iniciando en el mundo de álgebra, pero les vuelvo a insistir, aquí la práctica es lo que les va a apoyar para tener agilidad y entender más este proceso. Les vuelvo a insistir, si ustedes lo logran realizar, es demasiado fácil hacer ecuaciones, resolver problemas de cualquier índole que nos pongan. Ver dos últimos ejercicios, porque creo que esos son interesantes. Estos dos ejercicios empiezan a revisarse como tipo ecuación. O sea, 2/3 partes de un número más el triple de su consecutivo menos su recíproco equivale a 10. Entonces vamos por partes. Hacemos el número 31. O sea, 2/3 partes de un número. 2/3 partes de un número. De esa forma es como se expresa. Más el triple de su consecutivo. Más el triple de su consecutivo. ¿Consecutivo de quién? De este número. ¿Cómo sé que es consecutivo? X más 1. El número siguiente que sigue a X sería X más 1. Dice el triple de ese consecutivo. Menos su recíproco. ¿Cuál es el recíproco? Esta palabra recíproco es 1 sobre X. ¿Sí? Aquel número que multiplicado por ese número sea igual a 1. Por ejemplo, 3, su recíproco, 1/3. Tendría yo 3 entre 3 igual a 1. Entonces, ese es el recíproco. El número por el cual al multiplicarlo me da 1. Entonces, su recíproco es 1 sobre X. Es el recíproco de ese número, del número X. Equivale. ¿A qué se refiere este equivale? Pues que es igual a 10. Pues de esa forma resolvemos el 31. Analizamos el 32 ahora. El doble de un número, de nuevo, ¿qué número? Pues X. El doble de un número equivale. Este es igual, el triple es 3, el doble es 2. Entonces 2X es el doble de un número, equivale al triple de quién? De su antecesor. ¿Cuál sería el antecesor de este número? El que está antes de X. El que está después es X más 1, el que está antes pues sería X menos 1. Excedido, ¿qué es excedido? Que se pasa, está de más 7. Entonces esta es la expresión algebraica o esta es la forma en que se transforma este lenguaje común a un lenguaje algebraico. Ahora sí serían todos los ejemplos jóvenes de cómo pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico. Ahora vemos los siguientes ejemplos. Ahora vamos a pasar de la expresión algebraica, ¿sí? De la expresión algebraica al lenguaje común. Lo inverso que hicimos en el anterior. ¿Cómo sería nuestra expresión al lenguaje común del primero? Pues tenemos que es un número aumentado en 3. Esa es la forma en que lo diríamos. Un número aumentado en 3. Para el número 5, ¿cómo lo llamaríamos? A lo mejor alguien diría el cociente de 1 entre cualquier número. Pero la forma formal sería el recíproco
de un número, recíproco de un número. Para este ejercicio sí les pido que sepan ustedes diferenciar cuando es a más b, paréntesis al cuadrado, que cuando es a cuadrada más b cuadrada. A ver, ¿cómo se lee esta parte? ¿Cómo lo expresamos en lenguaje común? Pues sería primero esta parte, el cuadrado de la suma de dos cantidades diferentes. El cuadrado de la suma de dos cantidades diferentes. ¿Cómo se leería esta? ¿Cuál es la diferencia? Aquí sería la suma. Empezamos con esto, la suma del cuadrado de dos cantidades diferentes, o de los cuadrados, la suma de los cuadrados de dos cantidades diferentes. Entonces esa es la diferencia entre cómo leer esto y cómo leer esta parte. Para el siguiente número, ¿cómo, cómo le pondríamos? Y es mi número, sería el triple de un número disminuido en dos unidades equivale a 25. Pues el triple de un número disminuido en dos unidades equivale a 25. Aquí tenemos un caso similar a lo que habíamos comentado. No empezamos con la operación, la diferencia es la resta, la diferencia de los cuadrados de dos números cualesquiera. Entonces es la forma en que diríamos esa parte, la diferencia de los cuadrados de dos números cualesquiera. El último, ¿cómo lo leeríamos? Tenemos dos números acá. Acuérdense que ese es el número cualquiera y empezamos con la operación. La diferencia, ¿sí? Es la resta, la diferencia del cuadrado de un número cualesquiera o simplemente de un número, la diferencia del cuadrado de un número, ¿sí? Con el doble de ese número. Entonces, de nuevo, la diferencia del cuadrado de un número con el doble de ese número. Entonces, esa es la forma en que se va expresando la expresión del lenguaje algebraico al lenguaje común. Y eso sería todo por este tema, estos dos temas, de cómo pasar del lenguaje común al lenguaje algebraico, cómo pasar del lenguaje algebraico al lenguaje común.